Hola, te voy a explicar en este vídeo cómo funciona un disco intervertebral y cómo se produce una hernia discal. Y podemos hablar de una hernia discal a cualquier nivel, a nivel cervical o a nivel lumbar. Como vemos en la imagen, esta imagen correspondería a un disco intervertebral, que es como una almohadilla que está entre una vértebra y otra, que diríamos soporta la presión entre las dos vértebras. Cuando este disco se rompe, tiene una zona central que es como una gelatina. Cuando se rompe, deja salir esa gelatina hacia un lado, a la derecha o a la izquierda, y comprime una raíz nerviosa. Una raíz nerviosa, por ejemplo, que va a conformar el nervio ciático. Esta raíz nerviosa viene o parte o emerge desde la médula, que estaría dentro del canal medular, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que sería una hernia discal. También te lo puedo enseñar o te puede servir este modelo anatómico que tengo en las manos, muy ilustrativo de cómo funciona este disco intervertebral. Esta es la vértebra superior, vértebra inferior, y lo rojo que te vemos ahí es el disco. Como te he dicho, es como una almohadilla. Como una almohadilla que recibe los movimientos hacia adelante de la vértebra, cuando nos doblamos hacia adelante, laterales, ¿verdad? Cuando se inclina hacia un lado hacia otro, cuando de alguna forma cada vértebra tiene que adaptarse o facilita el movimiento de la zona cervical o de la zona lumbar, depende de qué zona estemos hablando, pero el mecanismo es similar, ¿de acuerdo? Este disco, es importante entender que está vigilado la posición o la presión que recibe este disco por los músculos que tenemos aquí detrás. Músculos que van entre estas dos prominencias óseas, que son las espinosas, o entre las espinosas y las transversas. Es decir, hay un conglomerado de músculos profundos de la columna, músculos cortitos, músculos que no son muy fuertes, pero que vigilan la postura de esta vértebra. Que la vértebra no se quede atascada hacia un lado o hacia otro, o hacia adelante o hacia detrás. Cuestión que lo que provoca es una presión constante en el disco. El disco está muy bien adaptado, está diseñado para estas presiones alternantes. Por ejemplo, al correr, a agacharse puntualmente, ¿vale? Al saltar. Lo que no está preparado este disco es para una presión constante y mantenida durante las 24 horas del día. Muchas veces cuando estas vértebras, porque estos músculos de atrás funcionan mal, funcionan en exceso y se quedan comprimidos, o funcionan por defecto y se quedan, diríamos, relajados hacia adelante. Esto es lo que produce, esa relajación o ese exceso es lo que produce la presión mantenida del disco. Y eso es lo que va a ir deshidratando el disco y haciendo que en un momento dado haga esto, una hernia discal. Si esta presión es mantenida, ese núcleo pulposo que está dentro del disco puede ir emergiendo, puede ir rompiendo el disco y hacer esto que sale ahí. Esto es una hernia discal. Y lo que va a hacer es comprimir esa raíz nerviosa que tenemos aquí, la raíz del ciático, la va a estrangular y va a provocar todos los síntomas que produce esa irritación nerviosa a nivel de la pierna. Pérdida de sensibilidad, cosquilleos, pérdida de fuerza, dificultad para andar, para moverse, para agacharse y sobre todo a veces, y en el peor de los casos, dolor constante, incluso dolor nocturno que no te deja descansar. Bien, ya entendemos lo que es una hernia discal, cómo funciona este disco, por qué se altera este funcionamiento de esta musculatura que controla la posición de las vértebras. En primer lugar, el sedentarismo, es decir, o la falta de ejercicio, que es lo mismo. Cuando una persona tiene falta de ejercicio, cuando una persona está demasiado tiempo sentada, sobre todo sentada como está la gente hoy en día, que está en una postura sentada pasiva, es decir, como con la zona lumbar derrumbada, como la zona lumbar arqueada hacia atrás, lo que llamamos encifosis lumbar, enarqueamiento lumbar. Esto lo que produce es que la musculatura lumbar se vaya atrofiando, esos músculos que decíamos antes que controlan la posición de la vértebra, se vayan relajando esos músculos, se vayan quedando adormilados y toda la presión de la actividad diaria, al andar, al saltar, al sentarnos, recae sobre el disco de forma constante. Y esto va a ir favoreciendo el aplastamiento del disco, la deshidratación y, en un momento concreto, la hernia discal, que esa es, diríamos, la fase final o la consecuencia final de todo esto. Bien, esto sería la falta de ejercicio, el sedentarismo. Por eso es tan importante hacer ejercicio. Incluso correr. Correr es muy importante para realizar este masaje del disco. Cada vez que corremos, date cuenta, lo vemos aquí en la imagen, cada vez que corremos estamos comprimiendo el disco. Estamos haciendo como un masaje, como un bombeo, ¿de acuerdo? Todo en el cuerpo, todo lo que es alternante, el cuerpo lo soporta muy bien. El corazón late durante toda la vida de forma alternante, los músculos los fortalecemos cuando los hacemos trabajar de forma alternante, pues el disco se rehidrata si le hacemos esto de forma alternante. Esto se produce, por ejemplo, al correr, al saltar. Es decir, estamos diseñados para este ejercicio físico.
Evidentemente, lo que no podemos hacer es este ejercicio físico cuando estamos en una fase aguda, cuando el disco está reventado, cuando el disco tiene esa hernia que comprime la red nerviosa. Si hacemos ejercicio físico, puede perjudicarnos. Es fácil que no nos deje hacer ejercicio físico porque nos provoque más dolor. Sin embargo, en la fase de recuperación, cuando estamos tratando de que ese disco vuelva a estar descomprimido y esa musculatura esté más despierta, el correr, el hacer ejercicio, va a favorecer esa fase de recuperación, va a despertar esa musculatura lumbar o la va a relajar en el caso de que esté demasiado tensa. ¿Por qué está muy tensa esta musculatura lumbar? Pues a veces hay otro motivo, como es la disfunción visceral. Cuando un órgano, cuando un órgano o una víscera de tu cuerpo funciona mal, va a dar una serie de reflejos en esa musculatura que controla el disco y va a hacer que esos músculos estén permanentemente tensos, a veces de un lado y relajados del otro. Va a favorecer que esa vértebra está atascada hacia un lado, comprimiendo de forma permanente el disco de ese lado y favoreciendo esta hernia discal. Por ejemplo, esta disfunción visceral puede repercutir al nivel cervical si estamos hablando del hígado. Sobre todo el hígado va a provocar compresiones del disco a nivel cervical en el lado derecho. O el estómago o la vesícula biliar, pues va a favorecer compresiones del disco mantenidas en el lado izquierdo. En la zona lumbar, pues por ejemplo, el intestino delgado va a favorecer la compresión mantenida del disco en el lado derecho, favoreciendo hernias discales lumbares derechas, sobre todo, como te digo, entre la cuarta y quinta vértebra lumbar. La alteración del riñón, por ejemplo, es muy frecuente cuando una persona está agotada y cansada por el estrés, pues va a favorecer la compresión del disco entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, favoreciendo la hernia discal, al principio lumbagos, pero con el tiempo el aplastamiento y la herniación del disco hacia el lado izquierdo, provocando estas ciáticas izquierdas, ¿de acuerdo? Entonces, la disfunción visceral es otro componente, junto con la falta de ejercicio, fundamental, que está detrás de muchísimas hernias discales. Sobre todo, la hernia discal es un componente muy importante. También es importante entender que estas hernias discales, estas disfunciones viscerales que provocan la hernia discal, a su vez están provocadas por el estrés, por factores emocionales peculiares de cada órgano y cada víscera, por la falta de descanso, por una inadecuada alimentación. Todo esto va a favorecer esta disfunción visceral y que acabe repercutiendo sobre la espalda. Y por último, y como tercer componente que favorece la hernia discal, está el biotipo. Es decir, las personas más altas y delgadas, que tienen menos curvatura lumbar, con el sedentarismo y con el estrés, van perdiendo esta curvatura. La cabeza se les adelanta, la zona lumbar se va haciendo gibosa hacia atrás y esto favorece la presión sobre el disco. Entonces, el biotipo favorece un biotipo delgado, como te digo, alto y delgado, biotipo longilíneo, que coincide además que suelen ser personas más nerviosas, más susceptibles de alterarse con el estrés. Estas personas, si encima además no hacen ejercicio físico, van a tener muchas más posibilidades de que tengan un aplastamiento discal y con el tiempo esta hernia discal. Por lo tanto, haz ejercicio siempre en la fase de recuperación. Trata bien tus órganos y tus vísceras con una correcta alimentación, con un correcto descanso, vigilando tu estrés o alteraciones emocionales que repercuten de forma concreta en cada órgano y cada víscera. Esto ya sería motivo para otro vídeo. De hecho, tengo muchos vídeos hablando de qué tipo de emoción repercute en cada órgano. Y por último, ten en cuenta tu biotipo para que estés un poco más prevenido, ¿de acuerdo? Todo esto va a favorecer que puedas prevenir una hernia discal. Evidentemente, cuando estás en la fase aguda de una hernia, esta ya se ha producido, la ayuda de tu fisioterapeuta, que te trate la espalda, que relaje unos músculos, que fortalezca otros, que te manipule con osteopatía ciertas vértebras que están demasiado rígidas. Todo esto, la ayuda de un fisioterapeuta va a ser muy importante para que tu hernia discal evolucione de forma correcta y positiva y podamos evitar la ingesta de medicamentos que lo que hacen es intentar tapar el síntoma y lo que haces es terminar perjudicándote más y que el problema a corto plazo se mejore, pero a largo empeore. Ponte en manos de un fisioterapeuta y verás cómo, junto con este conocimiento que te da en este vídeo, podrás hacer que tu hernia discal pueda evolucionar de una forma conveniente. En cualquier caso, tienes muchos más vídeos sobre problemas de espalda, hernias discales, en tu portal de fisioterapia online.